Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos podemos alabar el nombre de Jesús? Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús este día? ¿Cuántos podemos darle la gloria al Señor Jesús? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Paz de Cristo, hermanos, una vez más a todos nuestros hermanos que nos están mirando en internet, por medio de Facebook de la iglesia, les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos, y a cada uno de los que estamos aquí este día estamos contentos y agradecidos con el Señor de poder estar en la casa del Señor. ¿Alguien puede alabar el nombre de Jesús este día? Decirle: Señor, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Antes de entrar a la palabra del Señor, solamente quiero reforzar la parte que comentaba nuestro hermano. El día de hoy iniciamos el clase para bautismos. Próximo domingo 10 de la mañana, todos los que quieran formar parte e integrarse son bienvenidos. Les decía que yo miro aquí a varios, miro a 1, 2, 3, gloria al Señor, y amén. Hay algunos que también ya ahorita se están por ahí que quieran recibir doctrina en el nombre del Señor. Vamos a estar 10 de la mañana en el nombre de Jesucristo próximo domingo. Y los que no se integraron al ayuno, el propósito es un periodo de purificación, de santificación personal. Vamos a estar celebrando la cena del Señor, llegar a ese momento, llegar a ese acto en el nombre de Jesucristo. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Bienvenidos todos nuestros amigos que nos acompañan este día. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a Blanca Vázquez. Amén, Blanca Vázquez me ayuda con su mano. Blanca Vázquez, allá está atrás. ¿Qué deseamos para ella, hermanos? Bienvenida, Dios le bendiga, gloria al Señor. Dios bendiga a la señora Rosy y a Kimberly Domínguez, ¿verdad? ¿Qué deseamos para ella, hermanos? Amén, en el nombre de Jesucristo, bienvenidos, Dios les bendiga una vez más. Y a cada uno de ustedes, los que están con nosotros por segunda, tercera o más veces, deseamos que el Señor bendiga grandemente nuestras vidas en el nombre de Jesús. Libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Hoy estamos concluyendo con la serie del mes, amén. Y vamos a estar estamos hablando de la unidad, y Dios nos está impulsando a poder hablarles del trabajo en la obra del Señor, evangelizar. El día de ayer tuvimos casi 40 hermanos, hermanas, entre líderes celulares, trabajo celular, 40 hermanos y hermanas, y bueno, creo que fue una bendición. El hermano Max de 100 líderes celulares, y yo creo, él no lo miró, pero yo creo que nosotros sí lo vamos a mirar en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están conmigo este día en el nombre de Jesús? Si ayer tuvimos alrededor de 40 hermanos que estuvimos involucrados con el trabajo. Los que no pudieron estar aquí, que tienen hogares, la hermana Luz Elena, algunos hermanos, vamos a estar avisándoles en el nombre del Señor después con tiempo. Queremos este mes tener por completo la parte de las células, trabajar las células en el nombre del Señor. Y bueno, queremos estar este día. Hermana Blanca, hasta que se vio la luz la vi, hermana. Bienvenida, hermana Blanca. Con razón miré a Vico con el hijo de Jonathan. Bienvenida, hermana, Dios le bendiga. Este mes de marzo les decía que vamos a tratar de estar estableciendo todas las células. 18, 19 hogares se abrieron nuevos en el nombre del Señor, y creemos que Dios va a bendecirnos grandemente en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, verso 12, en el nombre de Jesús, la Biblia dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor sabía qué es lo que hacían y dónde estaban. ¿Dónde está el trono de Satanás? Digan todos: ¿dónde está el trono de Satanás?
Amén, pero como que ustedes sí desayunaron, los que llegaron ahorita a este culto como que sí desayunaron. ¿Dónde está el trono de Satanás? Amén, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Quiero detener mi lectura ahí en el nombre de Jesús. Y quiero predicarles, hermanos, unos minutos bajo este tema, en medio del mismo infierno. En medio del mismo infierno. ¿Por qué no me acompaña a orar en el nombre de Jesús? Padre, te damos gracias esta hora, gracias por el privilegio, la oportunidad que nos da, Señor, de estar este día, Señor, para adorarte, para bendecirte, para equiparnos, Señor Jesucristo, como iglesia. Amado Señor, que tu palabra pueda bendecir nuestras vidas, que tu palabra pueda hacer el trabajo, Señor, en nuestros corazones, que podamos salir de aquí edificados, transformados, Señor, por el poder de tu palabra, con una sola comisión, Señor, que es predicar tu palabra. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, moviliza a esta iglesia, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, y hagas la obra, Señor, que tengas que hacer. Bendice, Señor, en este momento a la familia Cuella, nuestra hermana Ángela, su familia, por la pérdida, Señor Jesús, de Alejandro. Bendícele, Señor, y bendice, Señor, la hermana de nuestro hermano Guillermo Sandoval, Señor, que se encuentra delicada de salud en este momento. Bendice a mi hermano Miguel Rivera y a todos los hermanos que se encuentren pasando por alguna situación, nuestra hermana Ceci Martínez y nuestros hermanos, Señor, estamos orando por ellos, Señor, que tú hagas la obra en sus vidas, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea gloria, honra y alabanza. Antes de que ocupe su lugar, démosle fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Abra sus labios y bendiga el nombre de Jesús. Vamos a estar orando, hermanos, por nuestra hermana Ángela, nuestra hermana Mirna, nuestra hermana por fe Paola. El día jueves falleció Alejandro, el hijo de nuestros hermanos, y falleció de una manera muy triste. Y todos ellos se sientan en esta zona aquí, por eso es que no están. Ahorita hoy lo iban a enterrar. Y bueno, hay que estar orando por la familia de nuestra hermana Ángela y toda su familia para que el Señor conforte la pérdida de Alejandro. Es triste, pero mucho tiempo escuchó la palabra del Señor y no quiso. Y ahorita, desde el jueves ya le dio cuentas al Creador. Y qué triste, ¿verdad? Por eso les decimos a los que no han sido bautizados, entregue su vida al Señor. Porque hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Así es que en el nombre de Jesús, ¿alguien alaba al Señor Jesucristo, hermanos, esta hora? En el nombre de Jesús. El pasaje, ocupe su lugar, hermanos. El pasaje que acabamos de meditar, hermano, nos muestra un dato muy interesante que podemos de alguna manera notar, hermano, con relación a lo que nosotros conocemos como la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, en el verso 2, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo, hermano, comienza a calificar, hermano, a la iglesia, de alguna manera empieza a mostrar a la iglesia cómo es que el enemigo se encuentra, hermano, de alguna manera acomodado de una manera, hermano, con jerarquías. La Biblia nos habla que dentro de las jerarquías están los querubines, los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. La Biblia nos menciona que de esta guerra se encuentra, o estamos peleando esta guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha, hermano y amigo, en este día, nuestra lucha no es entre nosotros, mi lucha no es carnal, mi lucha no es humana, yo con el hermano Joel conmigo. Nuestra lucha no es entre yo y ustedes, ni ustedes en contra de mí, sino que nuestra lucha es espiritual. Literalmente, hermanos, estamos haciéndole guerra al enemigo y estamos en guerra en contra del enemigo. Si usted no lo ha notado, déjeme decirle algo: usted y yo estamos en guerra en contra del enemigo. Nuestra lucha entonces no es espiritual,
nuestra lucha no es carnal, sino que nuestra lucha es espiritual. Y el apóstol, el Señor Jesucristo, cuando le escribe a la iglesia de Pérgamo, nos deja un dato muy interesante. El dato que nos arroja en este pasaje es que la iglesia, hermano, de Pérgamo estaba localizada en un lugar geográficamente hablando, donde literalmente la Biblia dice que Satanás había establecido su trono. Ahora, ¿qué es esto que Satanás había establecido su trono? Lo que dice es que existen lugares, hermano, donde hay un predominio espiritual, hay demonios, hay, hermano, espíritus de maldad, hermano, en ciertas regiones que controlan y dominan países enteros, ciudades enteras, regiones, colonias, ciertas localidades que esos espíritus controlan. Por ejemplo, si usted y yo viajamos hacia el Caribe, en aquel lugar lo que predomina es la brujería, la santería, hermano. En esos lugares hay brujos, hay santeros. Por eso es que esos lugares en el Caribe, hermanos, son lugares pobres, porque están maldecidos por Dios, por la forma en que ellos actúan, que trabajan con la brujería, con la santería. Es por eso que cada año, hermano, Dios les envía ciclones y les envía maremotos, porque ellos están entercados en adorar a sus dioses, a ídolos, a demonios literalmente. Por ejemplo, hay ciudades, hermano, como la ciudad de San Francisco, donde, hermano, el predominio es la homosexualidad. ¿Por qué predomina la homosexualidad? Se dice que es la ciudad o el santuario de la homosexualidad en San Francisco. ¿Por qué? Porque hay espíritus del demonio que controlan esas regiones. Hace unos años atrás, unos 2-3 años, no me recuerdo, un día vacacionando para ir con mi familia en California, le dije a mis cuñados, ¿sabes qué? Quiero ir al Paseo de la Fama. Ya me acordé, el Paseo de la Fama. Es que hace ratito en el primer culto no me acordaba del lugar. Ese Paseo de la Fama es donde salen las noticias que ponen las manos los artistas o la gente importante, ¿sí? Ahí están las huellas o las manos de Vicente Fernández, de Luis Miguel, en fin, de diferentes, pero hasta las de Donald Trump están ahí. Y le dije a mi cuñado, quisiera ir allá a conocer, porque pues aquí pasan las noticias y se ven así muy padres. Hermano, es un lugar tan feo. Más, si algún día usted llega a ir, ni vaya a ese lugar. Pero lo interesante de esto es que cuando llegamos a ese lugar, pues sí, ya íbamos recorriendo. No, mira, aquí está la estrella fulana, las manos de fulano de tal y las huellas de fulano de tal. Pero a medida que iba uno caminando, hermano, empezamos a sentir una opresión, hermano, espiritual terrible. Porque en ese lugar empezamos a ver, hermano, locales donde vendían pipas y tanta cosa para fumar marihuana. Empezamos a mirar tatuajes, empezamos a mirar prostitución, empezamos a mirar, hermano, lugares alcohólicos. Aparte, hermano, el ambiente estaba muy feo. Empezamos a mirar a la gente, los que andan en las calles sin casa, ¿cómo se llaman? Los vagabundos. Empezamos a ver una cosa tan fea. La gente pasaba dando tarjetas de teléfonos de mujeres para prostituirse. Una cosa tan fea. Y empezamos a sentir la opresión del enemigo en ese lugar. Y ya le dije a mi cuñado, ¿sabes qué? No, vámonos. Este no es nuestro lugar para nosotros. Vámonos. Y mi cuñado decía, no, mira, espérate que vamos a llegar. Le dije, no, vamos. Total, hermano, comenzamos a sentir una opresión, hermano, del enemigo. Porque, hermano, hay espíritus malignos que dominan regiones enteras. Hay espíritus que dominan, hermano, colonias, ciudades, gloria al Señor. Y la Biblia dice, hermano, que la iglesia de Pérgamo estaba asentada en medio, dice la Biblia, en medio del mismo infierno. La Biblia dice que estaba asentada donde... Quiero recordarles rápidamente en el nombre de Jesús, es que Satanás un lugar al otro, porque solamente hay uno que es omnipresente, hay uno que es omnisciente, hay uno que es omnipotente, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él todo lo puede, Él todo lo cree, Él donde quiera está, y Él todo lo sabe. Habrá alguien que pueda alabar al nombre del Señor Jesucristo esta hermosa tarde. Nuestro Dios es el único que está en todo lugar.
Pero Satanás no, Satanás tiene que estarse moviendo, que el Señor lo reprenda. Casualmente cuando vemos en Job capítulo 1 que vienen a presentarse delante del Señor todos los ángeles, la Biblia dice que Él venía junto con ellos disfrazado como ángel de luz, y el Señor le dice: ¿de dónde viene Satanás? ¿De dónde viene? Se le dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella, porque es lo que hace Satanás. Satanás está moviéndose de un lugar a otro. Ahora la Biblia nos dice que la iglesia de Pérgamo, o en la ciudad de Pérgamo, había establecido Satanás su trono. Su maldad e influencia, hermano, estaban ejerciendo esa ciudad de Grecia, de Asia Menor. Hermano, le dice: ¿cuál era la razón por la cual Satanás había establecido su trono? La razón principal, hermano, era el templo que se edificó en honor al dios Zeus, el dios griego que es reconocido como el padre de todos los dioses. En ese templo, hermano, se había construido un trono gigante, una imagen gigante del dios Zeus estaba en ese templo, hermano, que era el atractivo del templo en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo. Ver, hermano, el templo, hermano, gigante, y la estatua gigante del rey Zeus, gloria, o del dios Zeus, más bien hablando, del dios Zeus, era el atractivo de esa región en Pérgamo. Aparte de eso, hermano, estaba, hermano, en ese templo 24 horas al día, hermano, estaban prendiendo fuego en honor al dios Zeus. Es por eso que cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, tenemos que encender el fuego, pero el fuego a nuestro Señor Jesucristo. Que arda el fuego del Espíritu Santo en esta iglesia, que suba la adoración, que suba la alabanza, que suba, hermano, nuestra adoración al Señor Jesucristo. Es por eso que cada vez que tú tienes a la iglesia, no llegues a cruzarte de brazos, no, llega a darle la gloria, la honra y la alabanza, que suba nuestra adoración hasta el mismo cielo. En ese templo de Zeus, hermano, se prendía fuego 24 horas en adoración a su Dios. Pero aparte de eso, había un Dios, hermano, importante, que era el Dios Asclepio. Este Dios que fue reconocido después como el Dios de la medicina. Tenía, hermano, ese Dios un bastón con 2 serpientes, hermano, envueltas en medio de ese bastón. Después ese Dios Asclepio, los romanos lo adoptaron como el Dios Esculapio, cuya adoración era venerada en Grecia, en ese lugar. Ahora, el templo de Zeus, hermano, fue una de las atracciones de la gente que quería llegar a Pérgamo. Mirar ese majestuoso templo con la imagen de Zeus gigantesca, hermano, metros y metros de grande que estaba ese dios Zeus. La Biblia dice que entonces la iglesia de Pérgamo se estableció en esa región, en ese lugar. Y la Biblia menciona que ese lugar era el mismo trono de Satanás. Ahora, cuando los griegos, hermanos, levantaron ese templo de Zeus en Pérgamo, estoy tratando de poner una fundación en el nombre de Jesús. Cuando los griegos levantaron, hermano, ese templo de Pérgamo, donde la adoración era a los dioses paganos, se dio allí algo muy interesante. Los magos y adivinos de Babilonia, dice la historia, que dejaron su región de Babilonia y se vinieron a establecer, hermano, en Grecia, específicamente en Pérgamo. Y esa fusión, hermano, de los adivinos y los brujos junto con la adoración pagana, hermano, fue lo que propició que Satanás estableciera su trono ahí en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Los brujos y adivinos de Babilonia se juntaron contra los adoradores paganos, hermano, y fusionaron, hermano, lo que hoy conocemos, una fusión religiosa pagana. Para nosotros aquí en México esto es muy común ver, por ejemplo, cuando la gente va a que le lean, a que le pasen el huevo, gloria al Señor, y dicen: oye, tú tienes mala suerte, vea que te pasen el huevo, o que te hagan una limpia. Y ahí está la gente con el pirul haciéndole limpias, pero a la vez están diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores en la hora de nuestra hora, amén. Y la gente que va, entonces dice: oh, mira, esto está bueno, porque rezan un Ave María. O le pasan el huevo y el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dice: oh, esto está bueno, esto es de Dios. Pues no, eso no es de Dios. La gente que va a esos lugares está creyendo que le está pidiendo a Dios el favor, cuando literalmente le están pidiendo al diablo el favor.
La gente entra a esos lugares y le están pasando las hojas de pirule o están pasando el huevo y lo quebran. Y si a veces aquí ya se fue el mal y dimos un Padre Nuestro, una Ave María y te pasamos el huevo, ya vas a estar bien. No, literalmente esa gente le está pidiendo el favor al diablo. Es más, ni van a estar bien, van a estar mal, porque el diablo mismo va a ser el que está en control de esa situación. Y la gente, hermano, cuando eso se dio, esa fusión se dio, hermano, y se vinieron los brujos y los adivinos, hermano, a establecerse en Pérgamo, y junto con los adoradores paganos se unieron y se fusionaron. Satanás, que el Señor lo reprenda, miró ese lugar como un lugar propicio para empezar a dar su influencia y malignidad en toda esa región de Pérgamo. Pero lo interesante de esto, y aquí voy, hermanos, en el nombre de Jesús, lo interesante de todo esto, que en medio de ese trono que Satanás había establecido, en medio de toda maldad que existía en ese lugar de Pérgamo, en medio del paganismo, en medio de la brujería, en medio de tanta perversión, gloria al Señor, en medio de todo el pecado, Dios tenía a una iglesia en medio de ese lugar, como siendo la lumbrera y la luz de esa situación, de esa región, en el nombre de Jesús. En medio de la maldad, en medio del mismo infierno, había una iglesia ahí asentada que alababa a Dios y que servía a Dios con todo su corazón. Porque eso es lo que pasa, gloria al Señor, en medio de cada situación, en medio de la perturbación, en medio del dilema, Dios siempre va a tener a su iglesia ahí de pie, en el nombre de Jesús. Alguien que lo crea, suelte una alabanza al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo a los romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor Jesucristo en medio de ese lugar. Y en medio del paganismo, en medio de tanta maldad, en medio de tanta perturbación, en medio de tanta influencia maligna, Dios tenía a su iglesia en ese lugar. Porque eso es lo que la iglesia es. La iglesia debe de ser una lumbrera en medio de las tinieblas. Casualmente Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No somos los de la luz del mundo, no, nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo en Mateo 5:14, 5:16: y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Habrá alguien que pueda darle alabanza al Señor Jesucristo esta tarde? Hoy vengo a decirle a alguien en esta hora: no importa que estemos en medio de tanta maldad, no importa que estemos en medio de tanto caos, mayor es el que está con nosotros que el que está allá arriba en el mundo. Casualmente nos decía un hermano, nos comentaba un hermano, que la gente, hermano, está pensando que la gente se está muriendo por la pandemia, pero hay más gente que se está muriendo por violencia, por secuestros, por asesinatos, por tantas cosas, tanta maldad. Y las noticias dicen: hoy es que son tantos que se están muriendo por el coronavirus. No, déjame decirte algo: son más los que se mueren por la maldad y la perversión y la violencia que estamos viviendo hoy en día, ya sea aquí en Guadalajara, ya sea en México, ya sea en diferentes lugares. Es tanta la violencia, es tanta la perversión, es tanta la oscuridad, pero en medio de tanto caos, en medio de tantas cosas, hay una iglesia aquí de pie, hay una iglesia firme, todavía predicando que en Cristo se encuentra la salvación. Oh, aleluya. Alguien que me ayude a predicar este día. Oh, esta es la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Por eso que usted y yo, hermano, es por eso que usted y yo no tenemos que estar preocupados porque que ya me hizo mal de ojo. Ay, que ya la bruja me hizo un hechizo. Déjeme decirte algo. El Señor le dijo a Balac:
Balaam quería maldecir al pueblo de Israel y Balac dijo, no se puede maldecir al pueblo de Dios. Y le dijo Balaam a Balac, porque contra Jacob no hay agorero, ni adivinación contra Israel. Es más, los brujos, si quisieran hacer un trabajito, si ellos quisieran hacer un trabajo y dicen, ¿sabe qué? Vengo porque necesito que me haga un amarre. Yo quiero agarrar a fulano de tal. Y el brujo le dice, está bien, vamos a hacer el trabajo aquí, vamos a trabajar y vamos a hacerlo esto y vamos a llevarnos la hierba, vamos a llevarnos esto y nos vamos en el cementerio. Pero déjame decirte algo, fíjate bien en dónde vas a hacer en el cementerio. Porque los brujos, hermano, si ponen y quieren hacer su rito en una cripta o en un lugar donde se sepultó a un fiel cristiano, el rito no le sirve para nada. Qué interesante que aún después de muerto, un hijo de Dios tiene poder y tiene autoridad en contra de toda oposición del mismo infierno. Yo creí que alguien se iba a gozar este día. Hay poder en Cristo Jesús. Tenemos autoridad en Cristo Jesús. Oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso que usted no tiene por qué estar temiendo de que le van a hacer la brujería y que le van a echar las cartas, que su vecina es bruja. Es más, ore por ella para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, dígale, Señor, quítamela, cámbiamela, Señor, de aquí. Y aquí ha habido hermanos que han orado por gente que hace brujería a un lado de sus casas y el Señor termina llevándoselas de ahí. Porque no pueden en contra de la iglesia. La Biblia dice que en medio del trono de Satanás, en medio del mismo infierno, con la influencia satánica, en medio de ello había una iglesia que estaba ahí firme, que estaba todavía de pie en medio del mismo infierno. Imagínese usted la cantidad de espíritus demoníacos. Imagínese usted la cantidad de influencia malvada y perversa en ese lugar. Pero en medio de ese lugar había una iglesia. Había una iglesia. Oh, ojalá sea hoy, ojalá sea los de Puerta del Cielo. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que hay satanistas y hay brujos que conocen esta iglesia? Sí los hay. Conocen esta iglesia, me conocen a mí. Y saben quién soy. Y han querido venir y hacer brujería, pero no pueden y no van a poder, porque mayor es el que está con nosotros. Oh, dije, mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Hace unas semanas les decía, hace unas semanas el Señor me decía, hijo, Satanás ha estado buscando el momento para hacerte un daño, pero no ha podido porque no lo he dejado. Aleluya. Y más me vale estar orando más me vale estar buscando más al Señor, porque no van a poder. Si Dios es con nosotros, dime tú quién es en contra de nosotros. La palabra Pérgamo viene de Pérgamo, viene de Pergamos o Pergamón, para nosotros pergaminos. Los pergaminos eran donde se escribían los escritos más antiguos. Era una especie de cuero de alguna manera tratado, donde se escribían las cosas antiguas y se enrollaban y eran guardados, hermano, cuidadosamente. Y han pasado hasta el día de hoy. Se siguen encontrando pergaminos o rollos, hermano, que hasta el día de hoy se pueden encontrar vestigios de la antigüedad escritos sobre esos pergaminos. La palabra pergamino quiere decir, o Pérgamo quiere decir que fue hecho resistente. Eso es, fue hecha resistente. La iglesia de Pérgamo, a pesar de que estaba establecida donde estaba el mismo trono de Satanás, la iglesia era una iglesia resistente.
No era una iglesia que se quebraba, no era una iglesia que se debilitaba, era una iglesia resistente. Una iglesia que aguantaba, una iglesia que soportaba los embates, una iglesia que aunque estaba bajo el mismo infierno, era una iglesia que estaba resistiendo los ataques y los embates del enemigo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia, porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Él la compró, Él la pagó con su preciosa sangre. Y en medio de esa lugar, en medio de ese mismo infierno, Dios tenía a una iglesia. Ahora, ¿qué cualidades tenía esa iglesia? Rápidamente, la iglesia, Apocalipsis capítulo 2 verso 13, ahí voy a estar trabajando para que guarde esa cita. La iglesia era una iglesia intercesora. Dijo el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. La iglesia de Pérgamo, hermano, a pesar de que era una iglesia resistente, era una iglesia que se mantenía orando, era una iglesia intercesora. Ahora esto se me hace interesante, porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, todo alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo giró a través de la oración. Nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio orando y concluyó su ministerio orando. El Señor Jesucristo despedía a la multitud y rápidamente se iba a orar. El Señor Jesucristo solía orar en el Getsemaní, como también solía orar en el desierto, y solía orar también en los montes y en las montañas, donde pasaba toda la noche orando. Jesús oraba en la mañana, pero también oraba en la noche. Jesús se acompañaba de sus discípulos para ir a orar solo, pero también oraba de repente él solo, sin nadie, sin ninguno de sus discípulos. En ocasiones subía con 2 o 3 discípulos, en ocasiones él estaba orando. Nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, rápidamente va al monte donde fue tentado 40 días y 40 noches, y después de estar ahí, hermano, el Señor sale, hermano, para llevar a cabo su más grande ministerio, que era, hermano, la de predicar y morir al final por cada uno de nosotros. En fin, la vida del Señor Jesucristo fue una vida de oración. Cuando los discípulos comenzaron, hermano, su ministerio, el Señor les dijo que recibirían poder, pero tendrían que estar orando. Y una vez en Hechos capítulo 2, que estaban ahí en el aposento alto, ahí reciben el Espíritu Santo, y lo recibieron orando. Y después de que salen de ahí, empezamos a ver milagros, maravillas, señales, prodigios, conversiones. Empezamos a ver el mover del Espíritu Santo de una manera poderosa. Había milagros en un lado, había maravillas en otro lado, había almas convertidas, había salvación, había una nueva iglesia creciente, pero todo comenzó orando. Ahora, cristiano que no ora, el diablo que se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Yo te quiero preguntar esta tarde, dime cuánto oras tú, y yo te voy a decir qué tan cerca tú estás de Dios. Si oras 5 minutos al día, eso ni estás ni cerca. La oración no es para cumplir simplemente un rito, un tiempo. No, la oración me acerca a Dios. La oración hace que yo me allegue al Señor. Por eso, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, hermano, son tiempos que necesitamos redoblar nuestro esfuerzo y poner un poquito más de atención a la oración y al ayuno, porque si no, hermano, simplemente no vamos a poder. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que, a pesar de que estaba en el mismo infierno, en medio del mismo infierno, situada en medio del trono de Satanás, era una iglesia que intercedía, era una iglesia que oraba.
Era una iglesia que se esforzaba en la oración. Es por eso que quiero invitarles a ustedes que puedan llegar en el próximo domingo. Lleguen desde la oración, hermano. Dios se mueve poderosamente en la oración. Dios está, hermano, moviéndose desde temprano, gloria al Señor. Pero necesitamos que tú también te conectes con el Señor. Quiero invitarte también, si tú la semana pasada no llegaste a la iglesia, puedes incluirte en esta semana de ayuno, que busques la oración, que busques al Señor, porque lo vamos a necesitar. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que oraba, pero también la Biblia dice que era una iglesia que activaba. Apocalipsis capítulo 2 verso 13, el Señor dice: yo conozco tus obras. Ahora la iglesia de Pérgamo, hermanos, era una iglesia activa. Era una iglesia que predicaba. Era una iglesia con evidencias de que estaba haciendo algo. Era una iglesia que no estaba, quédate en casa, guárdate en casa. No, la iglesia de Pérgamo, el Señor está mirando y lo primero que elogia es que era una iglesia que tenía obras. Ahora, las obras a las que el Señor Jesús se está refiriendo, hermano, con relación a la iglesia de Pérgamo, no eran las obras para salvación, porque sabemos nosotros que las obras no nos salvan, pero sí sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo tenemos que hacer obras, tenemos que dar fruto de nuestra vida en el camino del Señor. Y la iglesia de Pérgamo, hermano y amigo, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que tenía evidencias. Es decir, que era una iglesia que trabajaba incansablemente. Ahora ustedes me han de decir, bueno, por eso dicen, pastor, pero ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué tanto lo otro? Hermano, es que tenemos que tener evidencias de una iglesia viva. Tenemos que ver, hermano, las obras de la iglesia Puerta del Cielo se tienen que mirar, que vean que somos una iglesia que no está encerrada a cuatro paredes, no, es una iglesia que está activando, tratando de hacer algo, tratando de alcanzar las almas para el reino de Cristo. Se abrieron 18 células nuevas y necesitamos que muchos de ustedes se conecten a una célula. Hay que trabajar, hay que hacer algo. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos meter el acelerador. Que Dios diga, oh, yo estoy mirando que en Guadalajara, en medio del trono de Satanás, hay una iglesia ahí en la colonia Miguel Hidalgo llamada Puerta del Cielo, que están haciendo algo, están activando. El día miércoles orando al Señor, el Señor me habló y me dijo, hijo, tú solamente moviliza la iglesia. Tú solamente muévela, hazla que trabaje, y yo de lo demás me voy a encargar yo. Y yo lo creo. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Yo veo la mano de Dios en medio de nosotros. Ahorita venía entrando y una hermana me dijo, pastor, en la mañana estaba orando y vi la gloria de Dios asentada arriba de la iglesia sobre cada uno de los hijos. Yo creo que la gloria de Dios está aquí con nosotros, pero hay que movilizarnos. Vamos a movilizarnos en el evangelismo, hermano Raciel. Vamos a movilizarnos en la célula, hermano Beto. Vamos a movilizar los estudios bíblicos. Vamos a movilizar los centros de rehabilitación. Estamos haciendo tantas cosas. Yo creo que Dios nos va a dar un avivamiento grande en el nombre de Jesús. Alguien que lo crea conmigo, grite amén. Creo que Dios nos va a dar almas. Vamos a estar bautizando en el nombre de Jesucristo. Cantidad de gente que nunca habíamos bautizado. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted me dirá, bueno, pastor, ¿y por qué tanto que las damas, que los varones, que los jóvenes? Los jóvenes salieron hace 15 días atrás a repartir, hermano, paletas y folletos, gloria al Señor. Y me dijo, hermano Alberto, hermano, hubo una grande recepción de la gente está muy dispuesta. Pero tenemos que movilizar. ¿Por qué damas? ¿Por qué varones? ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué los centros de rehabilitación? ¿Por qué las células, estudios bíblicos? ¿Por qué tantas cosas? Hay una urgencia. Casualmente, hermanos,
Les decía hace un momento, Alejandro, que estuvo con nosotros, que muchas veces vino a la iglesia y me decía, pastor, a mí me gusta cómo predica, me gusta que él, me gusta el Señor, me gusta la palabra del Señor. Y decía, Alejandro, pero arrepiéntete, Alejandro, busca al Señor, sirve al Señor. Y él tuvo tiempo para arrepentirse. Pero dijo el gringo, too late, demasiado tarde. No hubo lugar, dice la palabra de Dios, para el arrepentimiento como Judas, aunque diría como Esaú, aunque lo procuró con lágrimas. Y que es triste, hermano, que la gente se vaya, hermano, a un lugar, a un destino final sin Jesucristo. Mientras la iglesia está aquí, aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. ¿Sabes para qué quieres más de Cristo? Si no lo vas a compartir. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y tú estás aquí, yo quiero más y más, yo quiero más de tu poder. ¿Para qué quieres el poder de Dios si no vas a hacer nada? Ay, yo no sé, esto no lo traigo aquí en mis notas, Ay, discúlpeme. La iglesia de Pérgamo era una iglesia, hermano, con evidencias. Era una iglesia que se movilizaba. Y yo desde el miércoles el Señor me dijo, muévela, movilízalas, sácalos y si necesito sacar a alguien del asiento, le voy a quitar la silla. Pero yo no sé, pero algo tengo que hacer. La iglesia de Pérgamo no solamente era una iglesia que oraba, era una iglesia que activaba, pero no solamente eso, era una iglesia que guardaba la verdad. Iglesia que guardaba la verdad, dice la Biblia, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. El día viernes, todos los viernes voy a estar predicando a las 7 de la mañana en radio por internet, www.radioimpactoba.com. Les hablaba el viernes acerca de la apostasía. Un hermano me dijo, hermano Toño, compártalo a la iglesia. Sí, todos los viernes, mándeme saludos ahí, por favor. 7 de la mañana, Radio Impacto, ahí voy a estar predicando. Y les hablaba acerca de la apostasía, que es el abandono de la verdad. Hay tantos creyentes hoy en día que un tiempo estuvieron en el camino del Señor, que conocieron la verdad, pero están abandonando la verdad porque están dando cabida a tantas doctrinas equivocadas y falsas en este tiempo. La iglesia de Pérgamo, a pesar de que estaba situada donde estaba el mismo infierno, el trono de Satanás, la influencia perversa del diablo, que el Señor lo reprenda, la iglesia de Pérgamo mantenía y guardaba, hermano, la verdad. Ahora, ¿qué es eso que guardaba la verdad? Era una iglesia que tenía identidad, que tenía el evangelio de Jesús. El día miércoles nuestro hermano Rigo nos hablaba de la santidad y nos decía, hermano, que estamos perdiendo esa parte de la santidad, estamos haciendo a un lado la santidad y déjeme decirle algo, lo que tenemos que ver es que se vea la iglesia a larga distancia, que podamos ver, ahí va una hermana, ahí va alguien que teme al Señor, y no mirar, hermano, y no mirar cosas que no deberían de estarse mirando. Y luego va y dice, ¿y tú? No, yo también soy cristiana. Ah, caray. ¿Y dónde vas? Ahí a puerta del cielo. No, me estás quemando, hermana, por favor. Ay, esto tampoco estaba aquí. Yo no sé por qué les estoy diciendo esto. A alguien le estoy hablando este día. Aleluya. A alguien le estoy hablando este día también. Yo no vine a predicarle a las paredes, no, le vine a predicar a alguien que tenga el oído para oír lo que el Espíritu está tratando de decir a la iglesia. Era una iglesia con convicciones. Por eso es que está la apostasía, porque no hay convicción. Pero no solamente era una iglesia, hermano, no solamente era una iglesia que oraba o intercedía. Era una iglesia, hermano, que tenía obras. Era una iglesia que guardaba la verdad. Pero no solamente eso, era una iglesia que creía. Yo estoy creyendo
que Dios nos va a bendecir. ¿Sí? Y yo necesito unos cuantos que me ayuden este día, que digan, yo también lo creo. Algo, estamos trabajando tanto que de alguna manera Dios va a tener que bendecirnos. De alguna manera Dios va a tener que abrir los cielos y derramar bendición sobre esta iglesia, sobre cada uno de nosotros. Pero tenemos que creerle. Alguien va, yo voy a salir hoy, yo lo creo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Hebreos capítulo 11 verso 6, un verso conocido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, no podemos acercarnos a Dios dudando, sin fe, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que Dios espera que cuando nos acercamos en oración ante cualquier necesidad, cualquier petición, tenemos que creer que Él puede hacerlo. Yo me acerco y digo, Señor, tú nos vas a dar avivamiento. Tú nos vas a ayudar en las células, tú nos vas a ayudar en los estudios bíblicos, tú nos vas a ayudar en los centros de rehabilitación. Es más, ya casi en uno de los centros ya casi estamos terminando. Y se me acercaron como 5 el día martes y me dijeron, pastor, yo quiero bautizarme. ¿Cuándo van a ser los próximos bautismos? Yo lo creo, que Dios nos va a bendecir de una manera u otra. Pero yo tengo que acercarme a Él creyendo que Él me va a responder la petición que yo le estoy haciendo. Porque dice, hermano, que si el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Es decir, que alguien puede acercarse a Jesús sin fe. Alguien puede orar sin fe. Y Dios, hermano, de esta manera no responde. Pero cuando alguien viene creyendo que Dios lo puede hacer, entonces ese alguien es un galardonador, es decir, que recibe un premio, un reconocimiento, un honor. Cuando alguien se acerca a Dios de esa manera, yo en oración me acerco y digo, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. ¿Sabe por qué estoy tan seguro que Dios va a traer avivamiento? Porque es lo que Él desea. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que a Él le agrada, la salvación de las almas. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que acercarme a Él creyendo que lo va a hacer. Pero no solamente creyendo, tengo que trabajar. Ya se callaron, ya se me pusieron todos agüitados. Va a decir uy, también que íbamos, pastor. ¿Qué? ¿Ya se acabó el gozo o qué? Alguien alaba a Jesús este día. Es más, ya no se ponga triste. Ya terminé, póngase de pie. Rápido, vénganse los músicos. Ya hasta me apagaron ustedes. La iglesia de Pérgamo. Pongan en la pantalla Filipenses capítulo 2, verso 13. Termino con esta cita. Yo le repito, yo no sé lo que va a hacer Dios. Lo que Dios me dijo, tú solamente mueve a la iglesia, sacude a la iglesia. Es más, sacúdase tantito y el Señor, yo voy a hacer algo. Yo tengo que hacer algo para la gloria del Señor. Hay gente que necesita una palabra. Hay gente que necesita, les predicaba la semana pasada, somos ese tesoro que Dios puso en vasos de barro. Hermanos, termino con esto. Filipenses capítulo 2 verso 13. Filipenses, póngame la pantalla por favor, en el nombre de Jesús. Si alguien quiere abrir una célula, todavía lo puede hacer.
Si alguien dice, yo quiero abrir un hogar, ahí está mi hermano Alberto, con él se pueden conectar en nombre del Señor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es esto? Dios está poniendo en nuestro corazón hacer algo por la obra del Señor. Si tú has sentido hacer algo por la obra del Señor, hermano, hablarle a alguien, orar por alguien, vamos a tener pronto una capacitación de la iglesia general. Vamos a estar trabajando con toda la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero especialmente en las células. Por eso va a ser importante que todos nos podamos conectar a la célula más cercana que tengamos en nuestra casa, porque de ahí el Señor va a empezar a construir lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque es Dios el que en vosotros produce, nos da el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si a alguien Dios no le está moviendo nada, pues póngase a orar, dígale: Señor, a mi Padre, dame algo de sentir porque estoy mal. Porque Dios conocía las obras de Pérgamo, pero ¿y Dios conoce tus obras? Sí, sí las conoce. Y sabe que andas muy mal. Casi estás reprobando, porque Él conoce nuestras obras. Ahora, las obras no nos salvan, repito, para los teólogos que me estén mirando ahí en internet, las obras no nos salvan, pero tenemos que hacer la obra del Señor. Siguiente verso. Haced todo sin murmuración y contiendas. Vamos a evangelizar, sí. Hágalo sin murmurar. Ahí viene el pastor otra vez. ¿Para qué tanta célula? ¿Para qué tanto estudio bíblico? No murmure. Les dije hace un ratito algo, no se los iba a decir a ustedes. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Se los digo o no? Mire, si no va a ayudar, mejor no estorbe. Ya se los dije. Si no vas a ayudar, no estorbes. No murmures, no critiques lo que se hace. Simplemente diga: bueno, ay, esa es cosa del pastor. Ay, que Dios lo bendiga. Bueno, es cosa del pastor. Hay que trabajar. ¿Por qué hacerlo sin murmuración y contiendas? ¿Para qué? Fíjese lo que dice el siguiente verso. Me gustó. Para que seáis irreprensibles, sin reprensión, y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia de Pérgamo estaba situada en un bastión de tinieblas y de maldad, pero en medio de ese bastión de tinieblas, la iglesia de Pérgamo resplandecía como luminares en el mundo. La iglesia de Cristo, la iglesia Puerta del Cielo, le estoy hablando de esta iglesia local. La iglesia local tiene que resplandecer en medio de este caos. Les decía hace un momento, y aquí está mi hermano que no me dejará mentir, hay tantas muertes y tantos asesinatos y secuestros. Estamos en una ciudad, hermano, insegura. Pero en medio de esta ciudad insegura, hay luminares en esta ciudad que están diciendo la respuesta a toda la situación es Jesucristo. La respuesta es Jesucristo. Quiero terminar. Quiero hacer un llamado, hermanos, al altar, a alguien que tenga una necesidad, que haya venido con alguna necesidad. Pero también quiero hacer un llamado al altar y decir, el que pase al altar venga diciendo: Señor, yo quiero hacer algo por tu obra. Yo quiero hacer algo por ti, por la carga de la iglesia, la carga de tu evangelio. Yo quiero hacer algo. Quizás usted se sienta que no es capaz para algo, pero déjeme decirle que no.
Dios lo ha llamado a usted, a esta iglesia, por alguna razón. Hay algo que usted puede hacer por esta iglesia y algo que usted puede hacer por la causa del evangelio. Quiero hacer un llamado al altar en el nombre de Jesús. Alguien que diga: Señor, yo puedo hacer algo. Y también decirles esto: si usted no ha sentido carga por la obra del Señor, creo que es tiempo de que empiece a pasar este altar y decirle: Señor, dame carga por tu obra. Pon carga por tu obra. Termino 2 minutos. Un joven que dio paso a uno de los más grandes avivamientos de Australia. Fue un joven de apellido Evans, no me acuerdo el nombre del muchacho. Este joven pasó al altar un día y le dijo: Señor, dame carga por la iglesia, dame carga por las almas. Y la historia dice que este joven, hermano, esa noche durmió, y cuando estaba dormido, el Señor le mostró en revelación, hermano, cómo el infierno abría su boca y comía miles y miles de almas que se estaban yendo al infierno, y no había nadie que hiciera la diferencia. Y este joven, después de ese sueño, se despertó con una carga y empezó, un jovencito, a movilizar a la iglesia donde él estaba. Y Dios empezó a traer un grande avivamiento donde milagros, conversiones, maravillas, hermanos, se llevaron a cabo por un joven que sintió una carga por el evangelio. Y después de que despertó de ese sueño, este joven se dio a la tarea, hermano, de movilizar a todos los que estaban cercanos a él. Y Dios usó a este joven que quedó hasta en la historia. Este Mark Evans, no me acuerdo el nombre, pero era Evans, este joven. ¿Qué podría hacer Dios contigo? Dios puede hacer muchas cosas contigo. Es más, posiblemente Dios quiere traer un avivamiento a través de ti y tú ni siquiera lo sabes. ¿Pero por qué? Porque Dios no ha despertado esa hambre, ese deseo. Quiero hacer un llamado al altar y con esto termino. El que quiera pasar y decir: Señor, yo creo que tú me puedes usar. Yo quiero hacer algo, yo puedo servir en algo, yo puedo hacer algo por tu obra, Señor. No sé lo que sea, pero yo quiero hacer algo por tu obra. Rápidamente pase a este altar en el nombre de Jesús.